Pablo, ahora vos nuevamente. Bueno, vamos a dar una vuelta de página y nos vamos a meter en el tema del consumo y cómo esta caída que se viene registrando en las últimas semanas puede terminar impactando en una desaceleración del crecimiento económico, incluso de varios puntos. Hay consultoras que advierten que el aumento de la inflación, que no ha encontrado un tope a pesar de las políticas que se habían impulsado desde el gobierno nacional, sumado a una caída del consumo que se lleva 2 meses consecutivos, podría derivar en una merma, en una desaceleración del crecimiento económico. Pero vamos a ver en detalle. La aceleración de la inflación de los últimos meses encendió las alertas e hizo mella en el consumo. En marzo, las ventas en los supermercados se contrajeron un 0,1% de manera interanual por primera vez en 10 meses. Pero hay que recordar, y así lo habíamos señalado, que las consultoras privadas alertaron que en abril también se produjo una caída del consumo, por lo cual esa primera fotografía se repite en esa nueva instancia y podría ya ser una señal de alerta. Distintas consultoras han señalado que el estancamiento en el consumo podría resentir el crecimiento de la actividad económica. Según el último relevamiento de expectativas de mercado que realiza el Banco Central, se estima un crecimiento del 3,5% del PBI para este año, un número que es muy similar al que había planteado en su momento el Fondo Monetario, que había hablado de un 4%. El programa con el fondo, de hecho, prevé una expansión de entre el 3,5% y el 4,5%, lo que decíamos, pero en marzo la economía se contrajo un 0,7% mensual, según difundió el propio INDEC. Para abril, de acuerdo al índice general de actividad que elabora la consultora Orlando Ferreres, se podría esperar un avance del 0,5%. Pero desde la firma señalaron que en cuanto a las perspectivas para los próximos meses no se puede ser optimista. En la misma línea, desde la consultora LCG, señalaron que puesto que el consumo representa en promedio un 70% del PBI con una inflación que se acelera, difícilmente esta variable sea el motor de crecimiento durante el 2022. Es decir, ¿puede haber un crecimiento económico? Sí. ¿Será impulsado por el consumo? No. ¿Y esto qué implica? Bueno, desde muchos sectores de la economía dicen lo que está revelando es el crecimiento profundamente desigual. Hay un crecimiento macroeconómico mientras pierden salario los trabajadores. Y en esa desigualdad se desarrolla una economía que hoy es fuertemente cuestionada. Desde la consultora proyectan una desaceleración de la actividad en la segunda parte del año que va a redundar en un crecimiento de la economía de no más del 2% este año. Ustedes recuerdan, ¿no? El gobierno hablaba de un 3,5%, el Fondo Monetario un 4%. Bueno, las consultoras dicen que no va a superar el 2%. La caída del consumo sumado a la suba de la inflación va a generar 2 puntos del crecimiento del PBI. En la misma línea, desde la consultora Ecolatina analizaron que de cara a los próximos meses crecen los riesgos de que se debiliten los drivers, los motivos que explicaron la recuperación del poder adquisitivo y por ende del consumo. Datos que terminan revelando cómo, si no hay un crecimiento igualitario, si ese crecimiento no llega a la economía real, el salario de los trabajadores, los sectores más vulnerables, si no hay mayor acceso a bienes de consumo por una mejora del poder adquisitivo, los números siempre serán insuficientes. Muchas gracias. A ustedes.